Kazajistán es uno de esos países de los que casi nunca se escucha nada. Honestamente olvidé que incluso existía hasta hace aproximadamente un mes, pero ahora me temo que se alojará en los rincones más profundos de mi mente hasta el día en que fallezca. Todavía no creo que pueda procesar adecuadamente lo que pasó allá afuera, pero yo voy a hacer todo lo posible para contártelo. Lo que estás por escuchar no lo encontrarás en ningún periodista ni ningún medio de comunicación importante. Haz una búsqueda rápida de Google y probablemente encontrarás muy pocos resultados pertinentes. Sospecho que esto se debe en parte al interminable diluvio de asuntos triviales que desordenan constantemente el ciclo de noticias, pero también debido a otro hecho mucho más preocupante. Nadie sabe realmente con quién o con qué estamos luchando. Comenzó hace aproximadamente una semana cuando nuestros oficiales contratados recibieron una señal de socorro codificada del puesto militar de Kazajistán. Era de un lugar llamado Yelta, una pequeña ciudad aislada con una población de unos 3.000 habitantes en el norte de Kazajistán. Normalmente esto quedaría fuera de nuestra jurisdicción, pero como Rusia había enviado la baliza para empezar, se convirtió en una excepción. Sabes que las cosas son realmente malas cuando los rusos le piden ayuda a otra nación y a otras personas. Yo dejé a los marines hace casi 17 años y desde entonces he trabajado en una empresa llamada Misnomer LLC. Oficialmente somos conocidos como agentes de seguridad privado y operaciones especiales de investigación. Esa es solo una forma elegante de decir mercenario en realidad, pero con las tarifas que me pagan pueden llamarme como se les dé la gana. Nosotros nos especializamos en vigilancia, reconocimiento y escoltas de seguridad privada, pero no somos ajenos a las insurgencias y a los ocasionales esfuerzos de liberación a pequeña escala. Yo he estado en docenas de misiones con ellos a lo largo de los años, pero nada como esto. Como es de esperar, esto es una información confidencial en este momento y como tal, los nombres de este documento se han cambiado para proteger las identidades de los involucrados. Perdóname si suenan un poco ridículos para ti, pero ten en cuenta que son indicativos y no son apellidos ni nombres reales. Por la información que logramos reunir, nos dijeron que un grupo de terroristas se había escondido a las afueras de la ciudad de Yelta. No explicaron mucho sobre lo que los terroristas estaban haciendo, pero mi oficial de asignación mencionó que su contacto había sonado increíblemente urgente por el teléfono. Los rusos ofrecían una gran suma para cualquiera que pudiera limpiar la situación y liberar discretamente la pequeña ciudad. Sin duda estaban preocupados por un frenesí internacional si se corría la voz, pero el contrato era demasiado bueno para que nosotros hiciéramos esas preguntas. Esperábamos encontrar algunas sectas alineadas con ISIS o Al-Shabaab que se hubiera enterrado en las colinas. No hace falta decir que no teníamos ni idea de lo que nos estábamos metiendo. 48 horas después ya estábamos en un Boeing C-17. Éramos 11 miembros del equipo en un vuelo hacia la otra mitad del mundo. La luz del sol se derramaba a través de la ventana del casco, moviéndome del sueño cuando nos acercamos a nuestro destino. Fui hacia la sombra de la ventana y vi las colinas del desierto en los valles del norte de Kazajistán. Aterrizamos media hora más tarde en una pista de aterrizaje a unos 40 kilómetros de nuestro objetivo. Ya nos estaba esperando la policía militar local acompañada de varios camiones blindados. E incluso había un tanque ZT-Z99. Nuestro comandante era un tipo llamado Yuri y se presentó a sí mismo y a sus suboficiales. Desde ahí dirigió a nuestro equipo, nos dio el desayuno y preparó la sala para la sesión informativa. Los demás chicos se detuvieron en un festín de huevos escalfados, pan sin levadura y salchichas de cabra, pero yo no me uní a ellos. Yo nunca tengo mucho apetito antes de una misión. Cuando las bifurcaciones se lanzaron a los platos y las pequeñas charlas se calmaron, Yuri se acercó a la cabeza de la mesa. Él nos miró a cada uno de nosotros hacia arriba y hacia abajo. Luego su taza de hormigón se abrió para revelar los dientes amarillentos con una sonrisa torcida.
Gracias, caballeros, por aceptar reunirse con nosotros aquí hoy. Como probablemente sepan, la situación ha demostrado recientemente ser bastante grave. Su experiencia en este sentido es muy bienvenida, al igual que cualquier aportación que puedan tener. Él nos miró a cada uno de nosotros mientras hablaba con los ojos estrechos y de un azul grisáceo. Luego sacó una botella de líquido transparente y una pila de tazas de debajo de la mesa y sonrió. «Es una adicción local», dijo sonriendo. Los hombres dejaron salir un par de aplausos, claramente atraídos después del largo vuelo. Los hombres de Yuri sirvieron bebidas y los hombres lo aceptaron amablemente. Me ofrecieron uno, pero yo lo negué con la mano. Quería una mente clara y francamente todo el escenario parecía un poco demasiado cliché para mi gusto. Yuri no pasó desapercibida mi negativa. «Oye, hijo, ¿acaso no tienes sed, sargento?» Yo simplemente sacudí la cabeza. «No, me gustaría mantener la mente clara», dije. Yuri asintió y levantó su copa con los demás. El grupo de ellos tocó sus tazas y bajó sus bebidas una por una después de un saludo momentáneo. Yuri jadeó mientras tragaba todo el licor y puso su taza observándome. «Después de lo que va a suceder, vas a haber querido tomarte esa bebida», él dijo. Él tampoco estaba bromeando, ya que los siguientes 20 minutos estaban llenos de la información más loca que había escuchado. Yuri explicó que un filántropo ruso había comprado unos 2000 acres a las afueras de la ciudad de Yelnya aproximadamente una década antes. Dicho filántropo había recibido disparos y fue eliminado recientemente a las afueras de Moscú mientras se metía en un taxi. Aparentemente el hombre había adquirido su fortuna debido a su trabajo en aumento biónico y prótesis avanzadas. Hubo muchos rumores de su muerte y muchos creyeron que era un juego sucio en nombre de un negocio rival. Unos días más tarde, el pueblo de Yelnya había enviado un SOS al gobierno ruso alegando que los terroristas habían invadido su tierra. Por supuesto, Yuri y su equipo llegaron unos días después encontrando la pequeña ciudad en un estado de caos. 8 personas habían fallecido y docenas resultaron heridas. Casi 30 habían desaparecido después de que una explosión destruyera una gasolinera en la ciudad. Yuri y sus hombres se acercaron a la ciudad, pero fueron disparados por las fuerzas de ocupación del interior. No tuvieron una mirada clara a sus posibles asaltantes, viendo solo destellos de bozales y siluetas vagas en las casas de la ciudad. Evacuaron a tantos como pudieron, pero no lograron sacar a todos. Eso fue hace 2 semanas antes de que llegáramos y fue el último de cualquier movimiento visto en la ciudad. Hasta ese momento, los terroristas no habían hecho demandas, ni siquiera habían intentado contactarnos. Ningún grupo había reclamado la responsabilidad del ataque y no vieron banderas u otros símbolos identificables colocados dentro de la ciudad. Yuri envió un embajador y 2 guardias para tratar de intentar comunicarse, pero la única respuesta que recibieron fue un granizo de disparos que casi también se cobraba la vida de los hombres. Esto dejaba claro que el grupo no estaba interesado en la negociación y que bueno, nosotros tendríamos parte del juego ahí. El plan, como lo puso Yuri, era entrar en la ciudad y llegar a la iglesia. Luego nos dijo algo que me pareció muy extraño. Aparentemente, desde que los terroristas se hicieron cargo, habían estado transmitiendo continuamente una señal de radio desde algún lugar de la ciudad. Los hombres de Yuri lo habían notado unos días después, pero no podían hacer la conexión de la cabeza a la cola. Dijeron que el 99% de las veces solo tocaban música de época antigua de 1950, pero él no mencionó lo que tocaba el otro 10%, si es que lo sabía. Fue un detalle un poco extraño para enfatizar, pero Yuri insistió en que la prioridad número 1 no era la liberación de los rehenes, sino más bien encontrar la fuente de la transmisión que creían que era la iglesia en el centro de la ciudad. Es bastante común que un cliente tenga secretos que no quieran revelar y no estoy en el negocio de hacer demasiadas preguntas.
pero un sentimiento en mis entrañas me dijo que sus secretos eran más que los habituales del contratista común. Nuestra estrategia básica implicaba que mi equipo tomara la carretera del este a la ciudad bajo la cobertura de la noche. Mientras tanto, Hydra y Barlow entrarían en las colinas hacia el lado oeste y proporcionarían un claro punto de vista, además de una posible cobertura de francotirador de aproximadamente medio kilómetro. El pelotón ruso dirigido por Yuri estarían en espera, escondidos a las afueras de la ciudad si las cosas se ponían demasiadas horribles. Esperamos a que el anochecer comenzara nuestro enfoque. En eso de las 21 horas salimos de nuestro convoy hacia la ciudad de Yelnya con Yuri y sus hombres. Detuvimos nuestra aproximación a las afueras de la ciudad bajo la cubierta de una arboleda de árboles. A partir de ahí continuamos a pie mientras que el equipo Gamma, formado por Hydra y Barlow, se separó para hacer su caminata hasta las estribaciones del oeste de la ciudad. Yuri y sus hombres, por otro lado, se quedaron esperando nuestra señal. Después de que Gamma confirmara que estaban en posición, procedimos a mudarnos a la ciudad. Alrededor de las instalaciones había una serie de grietas y barrancos que utilizamos para ocultar mejor nuestro enfoque. Gamma estaba desde el oeste, mientras que el comando Aka, Persimmon y Lemur rodeaba desde arriba con pequeños drones de exploración que llamábamos halcones. Poco a poco llegamos al límite exterior de la ciudad, y después de que ambas ventajas confirmaran que no habían signos de actividad enemiga, nos mudamos. La ciudad de Yelnya es una comunidad pobre e indígena del pueblo Nom Kai que había quitado las tierras durante muchas generaciones. Es poco más que un parque de casas rodantes, siendo los únicos edificios de tamaño significativo en el centro comunitario y la iglesia de la ciudad. Nos trasladamos a la casa más cercana a la carretera principal. No vimos signo de ningún movimiento como lo hacíamos anteriormente. Había un gran agujero en la parte trasera de la casa, como si algo se hubiera roto desde el interior dejando escombros dispersos en el patio. Honestamente, la maldita ciudad parecía que el apocalipsis zombie estaba en marcha, excepto por la clara falta de zombies. Señalé al equipo que se mudara usando mis especificaciones de visión nocturna para vigilar los alrededores. La casa en la que entramos era poco más que una choza de un solo piso. Los periódicos estaban esparcidos por la habitación por el viento que goteaba en una ventana agrietada, y el lugar tenía un fuerte olor a perro muerto y algo más. Algo metálico que no pude identificar al inicio. ¿Qué carajos es esto?, Diablo preguntó de repente apuntando a un periódico enrollado en un charco. El líquido estaba oscuro, pero una vez agitado reveló un extraño tono de plata. Era como un acero licuado o mercurio. ¿Es aceite de motor?, Juniper preguntó, pero Diablo agitó la cabeza. No, no se parece a ningún aceite de motor que haya visto antes. Arrojó el papel con una mirada enferma en la cara. Oigan, solo déjenlo atrás, tenemos otras cosas importantes de las que preocuparnos, les dije mientras pasaba para mirar por la ventana delantera de la casa. Oye, Gamma, ¿has visto la iglesia?, pregunté. Afirmativo, todavía no hay movimiento, respondieron justo cuando un viento frío soplaba por la ciudad esparciendo un montón de periódicos por la casa astillada. Sentí que la piel de gallina se levantaba en mis brazos mientras la brisa me enfriaba hasta la médula. Era demasiado tranquila y todos lo sabíamos. Estábamos a punto de irnos cuando Mystic gritó desde el otro lado de la casa. «Oye, sargento, espera, mira esto». Me di la vuelta para verla señalar una pared. La pared había parecido ser golpeada con pólvora, con pequeños agujeros esparcidos por todas partes junto con algunas salpicaduras de sangre. Yo le dije que sí era sangre, pero ella sacudió con la cabeza. «No, mira, ven hacia acá, mira más de cerca». Yo le hice caso a regañadientes y luego lo vi. Los agujeros no eran de perdigones de escopeta, sino que habían pequeños trozos de metal brillante incrustados en la pared.
Eran como los fragmentos de una bomba o algo así. Era inusual sin duda, pero no teníamos tiempo de sentarnos y contemplarlo. Ordené al equipo que saliera de la casa y nos fuimos al otro lado de la calle. Las casas de ahí parecían tan abandonadas como la que habíamos entrado por primera vez. En lugar de pasar un tiempo precioso buscando pruebas y sobrevivientes en cada hogar, optamos por continuar hacia la iglesia. Pasamos los siguientes minutos maniobrando por el vecindario con la cabeza pegada en un giro constante. Lo único a la vista eran más casas y vehículos vacíos. En un momento dado nos asustaron los sonidos de los crujidos desde más allá de una valla. Mandrake y Hammer se mudaron para echar un vistazo más de cerca, solo para que un grupo de mapaches salieran de su bufete en la basura. Mandrake saltó mientras uno de ellos se acercaba hacia él solo para correr más allá y entrar en la profundidad de la noche. El resto del grupo se rió de sí a su costa, pero yo no lo compartí. Sus comportamientos podrían haber sido cada vez más seguros e incluso jubilosos, pero los míos no lo eran. Cada minuto que pasaba ahí sin contacto me sentía como si estuviéramos entrando en una especie de trampa. De repente nos acercamos a otra cuadra de la iglesia viendo algunos vehículos abandonados más y casas vacías. Una de las casas tenía un agujero enorme y abierta en la parte delantera de la casa y fue instantáneamente tentador entrar. Ordené a 2 de los hombres que lo comprobaran mientras que el resto de nosotros vigilábamos los alrededores. Los 2 hombres llegaron a la casa y vi cómo sus rifles se desplomaron en sus manos. Se miraban el uno al otro como si buscaran tranquilidad o cuestionaban en silencio lo que habían encontrado. Uno de ellos luego se dio la vuelta y nos sugería para que nos uniéramos a ellos. Una vez que llegamos a su lado, sentí que todas mis afirmaciones se erosionaban en mi intestino. En el suelo de la casa había un agujero enorme. Parecía que algo había provenido desde abajo en lugar de haber sido excavado por el equipo aquí arriba. Un vasto túnel se extendía hacia abajo, cayendo tan profundo que ni siquiera podía ver el fondo. Juniper encendió una bengala y la dejó caer por la caverna. Vimos cómo el brillo rosa se hundía cada vez más y más abajo, rebotando en la pared varias veces. Finalmente cayó unos 50 metros más abajo, pero la luz iluminó un pasaje que claramente continuaba más en grietas invisibles. No sabía que Isis estaba en el negocio minero. Azafrán bromeó, pero nadie se rió. También me encontraba sin ninguna explicación. La verdad es que no se parecía en nada a un pozo de mina y el hecho de que estuviera justo en medio de la casa de alguien lo hacía más extraño. Honestamente, parecía que una enorme criatura de gusanos había desenterrado desde abajo, pero obviamente no expresé esa opinión. El misterio se hizo aún más extraño cuando Diablo llamó desde el dormitorio a la derecha del agujero. Me abrí camino alrededor del agujero hasta que lo reconocí y olí lo que había encontrado antes de verlo. Allí, justo en ese lado, había un cadáver. Era un hombre mayor por su apariencia. El cuerpo estaba en las primeras etapas de la descomposición con mejillas, bueno, ya saben, podridas. También tenía la decoloración típica de gangrena en la piel. Claramente había estado sin vida durante al menos varios días, pero ese no era el aspecto más extraño. La parte superior de su cuerpo parecía relativamente normal en lo que respecta al cadáver humano, pero la parte inferior del cuerpo estaba casi completamente esquelético. Sin embargo, los huesos no eran nada como hubiera visto antes y parecían ser más metálicos que biológicos. Yo he visto muchos cadáveres en mi tiempo aquí, pero nunca he visto nada algo parecido. Los hombres a mi alrededor continuaron debatiendo entre ellos, pero a mí no me importaba nada. Las atrocidades que ocurrían en esta ciudad abandonada por Dios eran irrelevantes para mí, ya que lo único que me preocupaba era llegar a la iglesia, a nuestro objetivo. Así que ordené al equipo que siguiera y salimos del edificio de camino a la iglesia.
Un par de minutos más tarde y habíamos atravesado otras pocas calles cuando la iglesia salió a la vista por primera vez. Al igual que el resto de la ciudad, la iglesia estaba oscura y parecía vacía de ocupantes. Nos reagrupamos justo detrás de una casa que estaba junto a la iglesia. Después de confirmar con Gamma y el comando que todavía no habíamos visto a nadie, decidimos pasar a la iglesia. Yo ordené al equipo que rodeara las instalaciones, pero permanecieran lo suficientemente cerca como para estar a la vista visual del otro. Las ventanas de la iglesia estaban apagadas, cubiertas por el interior por lo que parecían algún tipo de pintura especial. Mystic y yo nos movimos por la puerta principal, pero antes de que pudiéramos abrirla, la radio sonó. «Alpha, tienes movimiento allá abajo». Mystic y yo giramos para echarle un vistazo a las calles desoladas. ¿Ah? ¿Qué carajos? ¿En dónde? Respondí. Esquina noroeste de la ciudad, al lado de la casa con la furgoneta verde. Yo observé por la carretera y vi la furgoneta que él indicaba. ¿Cuántos de ellos son? Pregunté. Solo uno, creo. Simplemente es que se movía tan rápido. Por favor, estate atento. Lo perdí detrás de esa casa, al final de la manzana, con la puerta del garage agrietada. No hay señales de él ahora. Miré por la carretera y vi la casa, pero no habían señales de nada más. El equipo se reagrupó y le di la señal para que tomara posiciones defensivas. Esperamos 1 o 2 minutos, pero no vimos ningún movimiento en ninguna parte. Golpea la puerta y ábrela. Yo di el mandato y Mandrake lo siguió sin dudarlo. Intentó golpear contra la puerta de la iglesia, pero se negó a abrirse. Luego se puso a trabajar estableciendo un pequeño explosivo mientras que el resto de nosotros estábamos atentos. «Todo listo, señor». Mandrake lo confirmó un momento después. Yo le hice la petición al equipo para que se moviera de la iglesia para evitar la conmoción cerebral. «Ya está listo», dijo Mandrake y pulsó el interruptor y el explosivo se encendió en un golpe amortiguado. La puerta estalló con fragmentos de madera y metal, dejando que el humo entrara en la zona a su paso. Diablo y Azafrán se movieron hacia la puerta y en unos momentos pasaron por adentro. Yo seguí poco después, pero descubrí que ambos se habían detenido solo unos pocos metros dentro. Estaba a punto de preguntar por qué se habían congelado, pero cuando miré más allá de ellos, obtuve mi respuesta. En el banco de la iglesia había una gran variedad de cables, pantallas y otros dispositivos mecánicos. Gruesos cables envueltos con revestimiento metálico extendían la habitación, yendo hacia arriba en las vigas y hacia abajo en agujeros y grietas que habían dividido el suelo de la iglesia. En el centro había una gran terminal que parecía estar en lo que había estado destinado al conducto. Una vez más, no había rastro de gente. Parece que Isis también ha estado mejorando sus habilidades informáticas de hacker. El chiste de Azafrán volvió a quitar el silencio, pero las implicaciones fueron vastas. Yo sabía entonces que esto era más que un simple sindicato terrorista. Aquí había pasado algo completamente diferente. ¡Oh, sí! ¡Sargento, tenemos contacto! De repente, Mystic gritó por detrás. Me di la vuelta y volví a la puerta principal. 2 hombres estaban afuera y más allá de ellos, alguien estaba de pie en la carretera. La persona estaba cubierta por una gran capa que ocultaba la mayor parte de su cuerpo y se quedó inmóvil a unos 15 metros de la iglesia. Al principio no podía ver mucho de ellos, pero podía decir que eran pequeños. Eran solo del tamaño de un niño promedio. Estas cosas se quedaron ahí inmóviles mientras entrenábamos nuestros rifles en ellos apuntándole. ¡Hey, hey! ¿Quiénes son ustedes? Llamé, pero por supuesto la persona no respondió. Zero repitió la pregunta en el dialecto local, pero tampoco obtuvimos respuestas. Yo miré al resto del equipo y le di la intención de que aguantaran mientras zumbaba el comando. «Comando, ¿qué es lo que ven? Tenemos contacto directo».
Estamos en espera de una respuesta. Todavía tengo mirando a la persona inmóvil de pie en la carretera. ¿Qué hacemos? Cambio. Yo pregunté. Dilo de nuevo, Alfa. No te escucho. Eso dijo antes de que la transmisión pudiera terminar en un inmenso y lloriqueo reverberado a través de la radio. Ese chirrido fue doloroso y por instinto me desgarró el auricular. Al mismo tiempo vi un inmenso destello emanar de detrás de mí que venía de la iglesia. Tan pronto como eso sucedió, mi artefacto de visión nocturna se oscureció. Después de intentar repararla brevemente, también se habían estropeado. Entonces me di cuenta de que los otros miembros del equipo estaban haciendo lo mismo. «Mis gafas de visión nocturna ya no sirven», alguien dijo, pero en la confusión momentánea no podía decir quién era. El entorno estaba de repente casi completamente negro y si no hubiera sido por la suerte de una luna llena arriba, entonces habríamos estado casi ciegos. De repente estallaron disparos, pero no venían de nosotros. Estaban lejos y distantes, viniendo de lo que más tarde aprendí que debieron haber sido Hydra y Barlow en la ladera. Ellos se detuvieron después de un par de segundos y el silencio desconcertante volvió. «Juniper, enciende la bengala», yo dije, y un segundo más tarde los alrededores se bañaron en una luz rosa rojizo mientras encendía la llamarada de la carretera. La luz nos estaba cegando momentáneamente, pero me las arreglé para recuperar mi orientación después de un momento. «¿A dónde diablos se fueron?», preguntó Juniper sonando frenético. Luego me di cuenta de que la persona encubierta se había ido, y mi adrenalina realmente se puso en marcha. «Vamos a hacer una formación, observen el perímetro, no se acerquen y no se alejen». Yo grité y comencé a mover mi radio una vez más. Intenté contactarme con el comando y Gamma varias veces, pero no recibí respuesta. Yo maldije y revisé mi reloj de pulsera solo para descubrir que también había perdido energía. «¿Qué diablos es este lugar?», dije antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo. Las radios de repente volvieron a la vida con los sonidos de la música. La música era un género de jazz de moda antigua como la década de 1950 o algo así. Nosotros nos quedamos ahí aturdidos por un par de momentos y no creo que nadie pudiera creer lo que estábamos escuchando. Fue increíblemente espeluznante dadas las circunstancias, pero no duró por bastante. Yo levanté un brazo para callar las confusas conversaciones de mis compañeros. Fue entonces cuando escuché una voz a través de la radio. Esta vez era una voz femenina o tal vez una función de texto a voz hecha para imitar a una mujer. La forma en que hablaba era casi robótica, sin inflexión vocal en las palabras pronunciadas ni tampoco una emoción. Ella habló en ruso, aunque ninguno de nosotros entendió lo que estaba diciendo en ese momento. Aprendimos de una revisión posterior que estaba recitando una serie de números. Ella continuó durante unos 2 minutos antes de reanudar la música una vez más. Luego, la música duró unos segundos más antes de volver a pasar al silencio. Más tarde, emergió una sombra de mis periferias más abajo en la calle. Antes de que pudiera girar, escuché a alguien disparar su arma. Yo miré justo a tiempo para ver una figura encubierta caer al suelo a un par de metros de distancia. Luego me di la vuelta encontrando a Mandrake con una baba humeante y una mirada horrorizada en su cara. «¡Mantengan el fuego!», ordené, pero obviamente el pedido llegó demasiado tarde. Le hice una petición a Diablo para que me acompañara a la persona caída mientras los demás esperaban. Mi corazón se hundió cuando se confirmó mi peor miedo. Era una niña joven, tal vez de 10 años. La misma persona tal vez que habíamos visto antes. Sus respiraciones eran superficiales y la bala había encontrado su marca en su pecho. A pesar de la herida fatal, no mostraba ningún signo real de angustia. No tenía lágrimas ni contorsiones faciales. Solo una expresión indirecta con los ojos vacíos. Ella ni siquiera nos miraba directamente.
Alrededor de su cuello parecía un collar mecánico. Rápidamente me di cuenta de que el dispositivo no era solo un accesorio de moda, sino una pieza de maquinaria que se fusionaba directamente en su cuello. Esta se expandió y se contrajo mientras respiraba. Pequeños trozos de él giraron e hicieron clic y el aparato parecía extenderse más por su torso, pero estaba escondido debajo de su capa. La bala había golpeado en un punto muerto en el pecho y no había nada que pudiéramos hacer. En menos de 10 segundos, ella dejó de respirar. Su cabeza se desplomó hacia atrás y vi cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Habían tantas preguntas y pensamientos intrusivos que se precipitaban por mi mente y no podía evitar alejarme. Yo no lo sabía, no era mi intención, sargento, se lo juro. Vi las lágrimas rodar por las mejillas de Mandrake mientras murmuraba las palabras una y otra vez. Yo volví mi atención a Zero y a Safran en la entrada de la iglesia. Oigan, chicos, ¿encontraron algo? Zero agitó la cabeza. Solo cables y pantallas. Podría pasar días destrozando este lugar, pero ni siquiera sé por dónde empezar. O saber si encontraríamos algo valioso, dijo. Yo asentí con la cabeza y pensé por un momento. Toda la noche había tomado de repente un tono completamente diferente y completamente horrible. Pero de acuerdo con los detalles de nuestro contrato, habíamos cumplido con nuestra parte del trato y liberado a la iglesia. Muy bien, chicos, hay que hacer la maleta, hemos cumplido la misión. Ordené al equipo que se preparara para regresar de la forma en que habíamos venido. Todos comenzaron a prepararse, todos, pero Mandrake se quedó ahí en silencio. Oye, amigo, le puse una mano en el hombro, lo que le hizo saltar. Nos miramos a los ojos y casi podía sentir el arrepentimiento sin igual que emanaba dentro de él. Hey, Mandrake, no podrías haberlo sabido. Él acababa de mirar hacia otro lado. Yo sentía pena por él, pero ese momento no era el momento indicado de sentir lástima ni pena. Estábamos preparándonos para irnos cuando Hammer gritó de repente: ¡Sargento, en sus 6! Yo me giré y vi a alguien parado más abajo en el camino. Había una persona disfrazada con una capa irregular arrastrándose hacia nosotros. La persona era claramente mucho más alta y voluminosa que la joven y arrastraba algo en el suelo detrás de ella. ¡Hey, Tokta! Yo le grité la palabra en su idioma para detener a la persona, pero continuó hacia nosotros y yo le metí una ronda en mi rifle. ¡Hey, ya he dicho que pares, joder! Me adelanté y la persona irrumpió. En segundos nos estaba atacando con una intención peligrosa. Vi brevemente la cara de un hombre brillar debajo de la capa antes de disparar. Yo le disparé una y otra vez y los otros miembros del equipo se unieron. El hombre debió haber sido golpeado 2 docenas de veces, pero apenas parecía estarlo reflejando. Levantó el brazo, sosteniendo un largo trozo de metal y se preparó para golpear. Ahí fue cuando una bala partió su cara por el centro y cayó en un montón. Lo primero que noté fueron los accesorios metálicos que estaban unidos a varias partes de su cuerpo. Le faltaba todo el brazo izquierdo, reemplazado por uno biónico. Antes de que siquiera pudiera dar cualquier sentido de orden, otra figura surgió más abajo en la calle. Segundos después había otro a la derecha de la iglesia, luego uno en una casa cercana, luego otro se arrastró por una fisura en la carretera. En cuestión de segundos, habían docenas de ellos invadiendo desde todas las direcciones. Habían demasiados y di la única orden que pude decir: ¡Retirada! ¡Todos, vámonos! Empezamos a correr sabiendo que nuestras armas no serían suficientes para detener a la horda biónica que se acercaba. No habíamos pasado más de 10 pies antes de que uno de ellos cayera de los tejados. El bastardo cayó en diablo y comenzó a arrancarle su carne con dedos metálicos. El hombre era mayor, con su mandíbula inferior completamente metálica y desprovista de carne.
Entonces, un par de disparos en la cabeza y el pecho lo hicieron desplomar, permitiendo que Diablo escapara. A partir de ahí, todo el sentido del orden se perdió por completo. Se convirtió esencialmente en una orden libre para todos, con todos huyendo de la creciente multitud de demonios biónicos. Sí, me avergüenza decirlo, pero yo corrí como el maldito infierno sin dar vuelta atrás. Sin duda no había nada que pudiéramos hacer. Si no hubiéramos corrido, entonces habrían conseguido a todos y los hubiera eliminado. Yo vi a esa gente, esas cosas sumergir sus manos metálicas en mi compañero Azafrán. Los vi arrancarles puñados de carne e intestinos todo el tiempo con esas miradas planas y sin emociones en su cara. Era casi como si no fueran humanos, al menos ya no. Mystic finalmente puso a Azafrán fuera de su miseria con un disparo de su pistola antes de que ella también fuera incautada. Azafrán, Mystic, Hammer y Zero nunca regresaron. La multitud los había consumido después de haber pasado la última parte de nuestra misión. Maldita sea, tenía que haber cientos de esas malditas cosas ahí. El equipo Gamma estaba compuesto por Hydra y Barlow, tampoco se encontraron nunca. 6 hombres buenos perdieron en ese maldito infierno. Todos hubiéramos sido eliminados si no fuera por Yuri y su equipo esperando a las afueras de la ciudad. Ellos lograron llevar a los habitantes de vuelta mientras el resto de mi equipo se alejaba de la ciudad. Antes de salir, una de esas cosas hizo algo muy extraño. Vi a una mujer de mediana edad que se acercó a nosotros. Su estómago se dividía en algún tipo de apéndice, y segundos después lanzó una bola de fragmentos metálicos. Sentí que varios de ellos me golpeaban y la sangre comenzó a esparcirse en mi cabeza, pecho y piernas. Yo debía haber perdido el conocimiento poco después. Cuando me desperté me encontré en una cama con vendas que cubrían varias partes de mi cuerpo. Yuri estaba ahí esperándome y se agitó cuando me vio despertar. ¿Encontraste la iglesia? Yo asentí con la cabeza débil, entrando en un ataque de tos. ¿Y qué es lo que viste? Me llevó un tiempo entre toser, pero básicamente le dije que habíamos encontrado algún tipo de terminal con cables y conductos. Yuri parecía interesado en la respuesta, pero claramente quería obtener más información. ¿Él estaba ahí? La forma en que enfatizó esa palabra lo hizo parecer extraño. ¿Qué es lo que debíamos encontrarnos? Pregunté, pero Yuri asintió y se levantó de mi cama sin decir otra palabra. Se puso el abrigo y estaba a punto de salir de la habitación cuando le pregunté de nuevo. ¿Qué es lo que había allá? ¿De qué carajos está hablando? Yuri luego se detuvo y volvió a mi cama. Luego me miró muerto a los ojos. No estarías preguntando eso si lo vieras. Si tan solo él te devolviera la mirada, ahora estarías eliminado, sin vida. Luego desenredó el puño, revelando un pequeño orbe de metal que se parecía a un ojo. Entonces tú no podrías preguntarlo. Salió de la habitación sin decir otra palabra y me dejó solo con un sinfín de preguntas. Mandrake se quitó la vida alrededor de una semana después de llegar a casa. Sé que su error con esa chica se lo acaba de comer, pero no lo hace más fácil de aceptar. Tal vez ni siquiera era humana. La última vez que escuché algo fue que los rusos planeaban bombardear toda la ciudad de Chelcha. Mi oficial al mando me dijo unos días después que las cosas habían ido mucho más allá de su capacidad para contenerlas, y estaban considerando opciones más drásticas. Luego me dijo algo que realmente hizo que mis pechos se pusieran firmes. ¿Conoces esa iglesia que encontraste? Él preguntó y asentí con la cabeza. Bueno, aparentemente habíamos más de lo que pensamos. Después de que nos fuimos, me notificaron que la iglesia había sido demolida, pero no por los rusos. Oh, no. Había algo más debajo. No dijeron lo que era, pero sonaban aterrorizados.
La última vez que escuché dijeron que estaba debajo de la tierra. No sé dónde está ahora, pero podría estar muy cerca. Fue lo que dijo. Solo se me ocurrió una pregunta que podía hacer para eso. ¿Qué diablos es esa cosa? Mi jefe, Persimmon, se detuvo durante mucho tiempo, como si supiera la respuesta, o al menos tuviera una suposición, pero no tenía forma de expresarla. Al final optó por algo sencillo. Simplemente es algo que no se suponía que debe existir. No al menos en la Tierra. Esta cosa no es de este mundo, chico. Después de eso, me imagino esa cosa, sea lo que sea, también era a lo que Yuri se refería. No puedo saber con exactitud lo que es, pero sospecho que es la razón de las macabras transmutaciones biónicas de los habitantes del pueblo. Nunca pensé que vería nada como lo que vimos allá afuera. Honestamente, no espero que nadie crea esta historia y carajos. Si lo hubiera escuchado hace una semana, yo tampoco lo habría hecho. Solo Dios sabe lo que realmente sucedió allá afuera o lo que se convertirá después de todo. No estoy seguro de que quiera saberlo. Ese maldito lugar me quitó a varios buenos amigos y ahora solo quiero olvidarlo. Los días en los que arriesgué mi cuello por un cheque de pago han terminado y estoy oficialmente jubilado. Ya no soy más mercenario. Tengo algunas otras historias en mi repertorio y tal vez algún día también las publique. Pero por ahora todo lo que realmente puedo hacer es esperar que los rusos averigüen qué es esa maldita cosa y que la detengan antes de que surja en otro lugar diferente en el planeta. Yo fui un mercenario por bastante tiempo hasta que este encuentro aterrador me hizo dejarlo. Es simplemente imposible. Cambio y fuera.